Donald Trump llama una estafa a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y cuestionó su funcionamiento y su utilidad para resolver los distintos conflictos y situaciones políticas y mundiales a lo largo de la historia y en la misma vida actual. Yo, mientras estaba ajetreado, salvando millones de vidas, poniendo fin a esas guerras, no me di cuenta de ello. Pero ahora sí me doy cuenta de que las Naciones Unidas no han estado ahí para nosotros. Me he dado cuenta después, no durante esas negociaciones, que no fueron fáciles. Pero entonces, ¿qué sentido tienen las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas tienen un potencial extraordinario, siempre lo he dicho. Un tremendísimo potencial. Pero no se están acercando ni mínimamente a realizar ese potencial. Parece que lo único que hacen es escribir cartas muy rotundas que luego no aplican en la práctica. Así no se resuelven las guerras. Lo único que resuelve las guerras son las acciones. Tras haberles puesto fin a todas esas guerras, habiendo negociado los acuerdos de Abraham, algo tan importante que nunca se ha reconocido que había conseguido mi país. Por cierto, tendría que recibir yo el Premio Nobel de la Paz por todos y cada uno de esos logros. Pero el mayor orgullo para mí, sin embargo, es saber que esos hijos e hijas podrán seguir viviendo con sus padres y madres porque se dejará de asesinarlos en esas guerras sin sentido. Lo único que me preocupa es salvar vidas, no ganar premios. Millones de vidas en esas 7 guerras. Y estamos trabajando en otras también, ya lo saben. Bienvenidos sean todos a su programa Micrófono Abierto, un programa de opiniones, denuncias y análisis de los distintos acontecimientos ocurridos tanto a nivel nacional como internacional y en los ámbitos políticos y el ámbito social. Así que suscríbete, comenta, comparte y dale like, que somos ya más de 650 suscriptores y vamos a llegar a los 1000, luego a los 5000, luego a los 10,000, que son las metas que nos hemos propuesto. Así que suscríbete y síguenos y ayúdanos a crecer. Señores, y Donald Trump realmente nos preguntamos ¿para qué sirve la ONU? Después de las declaraciones de Donald Trump en la Asamblea Nacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y cuestionó su funcionamiento realmente en la vida actual durante su discurso de hoy en la Asamblea Nacional. Con un tono realmente enérgico, duro, fuerte, aseguró que mientras su gobierno salvaba millones de vidas y ponía fin a la guerra, la ONU no estuvo en la altura o a la altura de los desafíos globales. ¡Wow! Dios. Realmente fue un gran cuestionamiento. Además, Trump cuestionó la utilidad del organismo internacional al que acusó de quedarse con declaraciones sin impacto real. Lo único que hacen es escribir cartas muy rotundas que luego no aplican en la práctica. Aún así, reconoció que la ONU tiene un potencial extraordinario que, según él, sigue desaprovechado, dejando en el aire un fuerte llamado a la acción y a la efectividad. ¡Wow! ¡Dios mío! Pero qué fuerte declaración ha dado Donald Trump. Realmente la Organización de las Naciones Unidas, muchos nos hemos preguntado, al menos las personas que podemos ser un chin pensantes y analíticas, nos hemos preguntado ¿para qué sirve la Organización de las Naciones Unidas ante distintos conflictos que se han presentado a lo largo de la historia? Mientras en el poco tiempo de vida que yo tengo, apenas 34 años de edad, he visto distintos conflictos alrededor del mundo en distintos continentes y en distintas naciones y me he preguntado en ese momento ¿dónde están los organismos internacionales que están llamados a ayudar a resolver y a garantizar la paz en ciertas situaciones? Entonces, realmente, escuchando a Donald Trump, realmente como quien dice el hombre más poderoso del mundo, porque es el presidente del país hasta ahora más poderoso del mundo,
acaba de poner en tela de juicio y cuestionar la Organización de las Naciones Unidas por ciertos roles que ha dejado de jugar en distintas situaciones. Por ejemplo, en el tema de la guerra de Ucrania, realmente la ONU no se ha dejado ver como debería verse, no ha jugado el papel que debería jugar. Hemos visto a Donald Trump vendiéndose como el intermediario entre la guerra y la paz entre Rusia y Vladimir Zelensky, y la ONU no se le ha visto un protagonismo esencial en el cual se le vea el verdadero interés de buscar la solución de dicho conflicto. Más bien, este organismo que realmente está compuesto por líderes mundiales que también están envueltos en conflicto, porque habría que ver, no solamente cuestionar la efectividad de dicho organismo, sino que preguntarnos cuáles son las razones de que dicho organismo se vuelva tan poco efectivo en distintas situaciones históricas y situaciones contundentes y vitales que cambiarían el transcurso de la historia de la vida humana en la sociedad mundial. Realmente lo primero que debemos ver es que la ONU está compuesto por países y líderes mundiales que tienen derecho a vetar cualquier decisión, como lo son las grandes potencias del mundo, que lo son Rusia, lo son Estados Unidos, lo son China y Gran Bretaña y Francia, si no me equivoco. Entonces, para poder entender el contexto en sí hay que irse aparte de la historia, porque todos sabemos realmente que la ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de este gran conflicto mundial que se dio entre la lucha por mantener la estabilidad política y la paz, ya que Hitler y Alemania estaban cargados de poder y querían ser los dueños del mundo y estaban conquistando distintos países, sometiéndolo, y tenían la ideología mental de tener una supremacía de razas y querer eliminar a los judíos porque lo consideraban una plaga mundial que no deberían existir. A raíz de dichos pensamientos ideológicos y ciertos delirios de grandeza y delirios de raza en sus cabezas, que querían tener una supuesta raza pura, una ideología sembrada en la cabeza de Hitler, lo llevó a querer adueñarse del mundo, empezando por sus territorios y países más cercanos, como Polonia, entre otros países más, hasta llegar a meterse en conflicto con países que tenían sus aliados como grandes potencias, sus grandes potencias como aliados, a lo que tuvo obviamente que incidir Francia, Gran Bretaña, e influir luego Estados Unidos cuando se vio obligado, que invadieron Italia y muchos sitios más. Entonces, la ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente el 24 de octubre de 1945, cuando ya dicho conflicto terminó. Entonces, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional, promover la cooperación entre países y fomentar el respeto de los derechos humanos. Además, ese fue el principal objetivo por el cual se creó la ONU, para mantener la paz y promover la cooperación entre países y fomentar el respeto de los derechos humanos, que en muchas ocasiones es lo que nunca han hecho. Porque hay distintas situaciones en distintos países del mundo donde los derechos humanos nunca se han respetado. Y la ONU muchas veces reclama el respeto de los derechos humanos cuando se le afectan intereses a miembros o a países que forman parte de dicho organismo. O sea, cuando la ONU tiene una línea y esa línea es afectada, alegan cierto respeto a derechos humanos, pero no buscan el respeto a los derechos humanos verdaderos. El caso está de El Salvador. En El Salvador, la ONU reclamó los derechos humanos, abogando por los presos y los pandilleros que asesinaron y mataron balsa de gente en El Salvador mientras estaban los gobiernos anteriores con distintas mafias. Entonces, mientras asesinaban personas, estos pandilleros en El Salvador, la ONU nunca apareció.
Nunca apareció la ONU en El Salvador para abogar por los derechos de las madres que eran asesinadas, por el derecho de la gente seria que eran asesinadas, por abogar por abogar por los derechos de los comerciantes que eran extorsionados y asesinados si no pagaban ciertas cuotas de dinero a dichos pandilleros y a dichos líderes también de cárteles que cuando una vez se movían allá. Entonces, cuando los pandilleros asesinaban personas sanas, inocentes y serias de trabajo, la ONU nunca apareció. Pero ahora sí la ONU se aparece con Bukele para abogar por los derechos humanos de los pandilleros que se les está maltratando, que se le está torturando, que es un abuso meterlo a cadena perpetua, que es un abuso cuando se portan mal en la cárcel, quitarle el arroz como castigo, la comida buena y darle otra. Ahí están los derechos humanos y la ONU defendiendo a los delincuentes. Pero ¿por qué no defienden a la gente seria que se gana el peso tranquilo mientras esos pandilleros estaban acabando con vidas inocentes y gente de trabajo? ¿Dónde estaba la ONU ahí? ¿Dónde estaba la ONU ahí? Ahí la ONU no estaba, ¿verdad que no? Entonces, esa es la doble moral. ¿Dónde está la ONU para abogar por los derechos humanos en África, donde se explota mucha gente, donde se violan muchísimos derechos de ciudadanos, donde mucha gente pobre se le está quitando y robando los recursos para poder enriquecer a las grandes potencias? La pregunta, ¿dónde están ahí la ONU y los derechos humanos? ¿Dónde está la ONU y los derechos humanos en los conflictos de Haití? Que Haití hay un grupo de bandas que está asesinando gente inocente, asesinando un grupo de ciudadanos sanos y de trabajo. ¿Dónde están ahí los derechos humanos para lidiar en ese conflicto? En Haití no hay un gobierno estable. Mataron un presidente. ¿Dónde estaban ahí los derechos humanos para lidiar con ese conflicto, para resolver y para cooperar como realmente dice que se fundó, para promover la cooperación entre países y fomentar el respeto, la paz, a los derechos humanos? ¿Dónde están la ONU y los derechos humanos que no han ido a Haití a resolver los problemas o no han enviado una comisión de grandes militares, una misión realmente verdadera, no como la que promueven de 4,000 soldados, 3,000, qué sé yo cuánto? Manden una flota como la que mandaron ahí, como la que Estados Unidos tiene frente a Venezuela, para que vean cómo se resuelven los conflictos en Haití. ¿Por qué la ONU ahí no aboga por los derechos humanos? La ONU nada más aboga por los derechos que la cúpula de ese organismo promueve. La ONU lo que busca es intereses financieros. La ONU lo que busca es intereses particulares. Si no hay algún interés para la que forman parte de la gran mayoría de los miembros de ese organismo, no se hace nada. Entonces, para los fines que realmente la ONU se fundó, no funciona. ¿Por qué no coopera para resolver los problemas de Haití? ¿Por qué la ONU no coopera para buscar la paz en Ucrania y Rusia? ¿Por qué ahí? ¿Dónde está la ONU ahí? ¿Por qué la ONU no coopera para resolver los problemas que hay en Medio Oriente cuando quieren asesinar y desaparecer al pueblo de Israel? La ONU ahí no aparece. Pero sí cuando en muchas ocasiones Israel combate a los terroristas y mueren personas inocentes, sí, pero es porque los terroristas lo tienen involucrado. ¿Dónde aparece ahí la ONU? Ahora, ¿dónde aparece la ONU para resolver los problemas en Venezuela? Los problemas de los derechos en Venezuela, que el régimen narcodictador de Nicolás Maduro en muchas ocasiones ha cometido muchas atrocidades, aunque se ha pronunciado últimamente a favor realmente de la causa justa de los venezolanos, pero en muchas ocasiones cuando se necesita no lo ha hecho. ¿Dónde está la ONU? Entonces, la Organización de las Naciones Unidas realmente está llamada a mantener la paz internacional y en muchas ocasiones, ¿dónde está la ONU en los grandes momentos de guerra que ha habido? Entonces, ¿qué pasa? La estructura principal está compuesta por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, que es para los grandes problemas y los grandes conflictos, la Asamblea General, que es para tomar ciertos tipos de decisiones por votos en conjunto, y está el Consejo Económico y Social. También está la Corte Internacional de Justicia, que está realmente para
hacer cumplir el derecho internacional cuando un país viola el derecho de otro. Está esa Corte Internacional que está para enjuiciar a los grandes, a distintos líderes o personas de distintos países que hacen que se violen los derechos internacionales de un país hacia otro. En muchas ocasiones han sucedido mucha violentación de los derechos internacionales de un país hacia otro. ¿Y dónde está la ONU cuando lo hace? Cuando lo hace Estados Unidos, cuando lo hace Francia, cuando lo hace cualquier grande potencia, se quedan tranquilas y callados. Ahí no hacen nada, ahí no se pronuncian, ¿verdad que no? Pero sí se pronuncian cuando hay intereses envueltos o involucrados. Pero la ONU es un organismo que recauda mucho dinero, porque los miembros de cada país tienen que dar una gran suma de dinero a la ONU para pertenecer a ese organismo y poder mantenerlo. Mucha recaudación de recursos que se da ahí. Entonces la ONU parecería que se ha convertido en una fundación mundial recaudadora de recursos que utiliza cierto dinero para su beneficio y no para resolver los grandes problemas del mundo y de las naciones. Eso es lo que se percibe y lo que realmente ha querido dejar dicho Donald Trump en estas declaraciones que dio en la Asamblea Nacional. Además, Donald Trump también dijo claramente que Venezuela es un cártel, el cártel de los soles, que la narcodictadura de Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Nicolás Maduro son un cártel y que ellos los van a derrotar y que lo van a combatir de manera enérgica y contundente. O sea, ellos no fueron allá a buscar consenso. Estados Unidos fue a bajar una línea, a poner su línea. Dijimos, aquí nosotros venimos con todo y no importa lo que ustedes digan. Entonces, Estados Unidos está actuando por encima de la ONU. Si la ONU no se atreve a coger y a cuestionar a Donald Trump en la decisión, porque realmente ese organismo, ante los países poderosos del mundo, lo que hacen es que se quedan callados ante sus decisiones, pero cuando hay países pequeños y que afectan sus intereses, ahí sí sale la ONU a reclamar, salen los derechos humanos, los organismos internacionales. Entonces, por ejemplo, en este país, República Dominicana, los organismos internacionales como la ONU y otros, lo que quieren es buscar fusionar República Dominicana con Haití para solucionar el problema de Haití. Sí, pero esa no es la solución viable. Pero ellos no van a Haití y buscan otras estrategias, no buscan otros métodos, que hay muchos métodos de cómo resolver el problema de hambruna y de violencia y de inestabilidad política en Haití, que no tiene que ser la fusión. Lo que pasa es que quieren fusionarlo para hacerlo más fácil y para poder gobernar mejor los dos territorios, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para beneficiarlo a ellos. Entonces, la ONU actúa cuando hay intereses entre ellos. Entonces, la ONU realmente suele ser muy cuestionada en los últimos tiempos, bastante. Número uno, por la falta de eficiencia en los conflictos armados prolongados, porque cuando hay conflictos que se ven prolongados en largo tiempo, que van a ir en debacle de los ciudadanos y la población de dichos países, la ONU está para regular y buscar la paz. ¿Cuántos años tiene la guerra con Ucrania? Son muchos, o sea, son muchos días que tiene ya Ucrania y Rusia en guerra. O sea, ¿cuántos meses tiene Ucrania y Rusia en guerra? La ONU ha buscado la forma de de lidiar con la paz. Por eso Donald Trump le dice, yo he lidiado con buscar la paz en distintos conflictos del mundo, evitar la prolongación. Y ustedes no han hecho nada. A mí deberían darme el Premio Nobel de la Paz, que por cierto hay un contenido que se llama ahí, Donald Trump busca el Premio Nobel de la Paz en la intervención de Rusia e Ucrania cuando estuvo la reunión en Alaska con Vladimir Putin. Vayan, busquen ese contenido que está ahí para que lo vean, que nosotros lo dijimos y ahora lo dijo claramente en la ONU, pero luego dijo que no le interesa eso, pero que a él deberían darle ese premio porque él ha hecho el papel que la ONU debería hacer, dijo claramente. Entonces, el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que limita la acción en crisis importantes. El poder de veto de los 5 países o las 5 potencias principales, China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, hace que a veces conflictos en el mundo no se resuelvan. Por ejemplo, me explico. Si hay un conflicto, por ejemplo, como el de Haití y el de Rusia y Ucrania, y todos los países están de acuerdo, ¿verdad?
Pero de todos los países que están de acuerdo para la medida o el acuerdo que se hizo, hay una de las 5 potencias de veto que dijo que no, se cae y se tumba todo. O sea que si cualquiera de los 5 potencias del mundo principales que tienen poder de veto, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Rusia, si uno de ellos no está de acuerdo, hay que tumbar cualquier decisión. Eso significa que si cualquiera de ellos tiene una diferencia o un interés que se le afecta, simplemente dice que no, y esa solución, por más buena que sea, por más necesaria, por más urgente que se necesite, se tumba y se cae. Entonces, esa estrategia o esa forma de gobierno que han puesto en la ONU ha limitado la solución de distintos conflictos en el mundo. Por ejemplo, el tema de Rusia y Ucrania. Rusia es uno de los países que tiene derecho a veto. Cualquier decisión o cosa o medida que se quiera tomar o una solución, un proyecto, un planteamiento para solucionar el problema de la guerra entre Ucrania y Rusia, automáticamente si a Rusia le afecta, Rusia nada más tiene que vetarlo y decir no estoy de acuerdo. Ya se cae por completo. Entonces, eso es un ejemplo principal de eso. En Haití, de igual también. Si uno de los países de un derecho a veto de las grandes potencias del mundo no está de acuerdo con alguna medida que se plantee en esa organización, automáticamente se cae y es un problema. El otro problema es la burocracia interna y los recursos económicos insuficientes frente a dichos conflictos y desafíos globales. Los recursos que entran a la ONU se dice que no son suficientes para resolver los grandes problemas globales que se presentan y las grandes situaciones. Eso hace también que, por ejemplo, para la emisión de Haití no se fueron porque no había recursos suficientes. Imagínense, los grandes milicianos que enviaron de este país de África, que ahora no me acuerdo el nombre, ahora mismo renunciaron y se fueron de Haití porque no tenían recursos suficientes, porque la ONU no le pudo dar recursos suficientes a esa misión de paz, a esa misión para combatir las pandillas de Haití. Entonces, al no tener dinero, supuestamente, la ONU para pagarles a ellos, se cayó esa solución. Pero hay problemas que no se resuelven porque no se quieren. Ahora, diga usted ahí en los comentarios, ya que usted llegó hasta aquí, ¿usted cree que la ONU realmente está haciendo su función en el mundo para resolver los conflictos y promover la paz y la cooperación entre países y el desarrollo? Opina ahí en los comentarios y di si la ONU es simplemente una estafa, es una falsa o qué es. Así que si llegaste hasta aquí, comenta, comparte y dale like y ayúdanos a llegar más lejos. Recuerda que esto es Micrófono Abierto, un programa de opiniones, denuncias y análisis de los distintos acontecimientos ocurridos tanto a nivel nacional como internacional y en el ámbito político y el ámbito social. Recuerda que esto llega gracias a JLS Studios, un proyecto que hace realidad tus contenidos audiovisuales donde no te abandonamos después que grabas, sino que te ayudamos en el transcurso de tu proyecto hasta monetizar y llegar al final de tus objetivos. Recuerda que contamos con equipos sofisticados y de alta gama para hacer tu contenido una realidad. Ya deja de grabar con celulares. Ven a JLS Studios porque los youtuvidentes son exigentes con los contenidos. Y graba con nosotros. Hasta otro próximo programa.